Y tenemos un panorama, primero que tenemos un panorama complejo, ya actualmente tenemos un panorama complejo, porque primero estamos siendo afectados por cuestiones, digamos, de cambio climático, te diría que tiene que ver con la sequía. Por otro lado tenemos el Fondo Monetario Internacional, es decir que vamos a tener estas consecuencias por varios años. O sea, el Fondo Monetario Internacional, de hecho, cuando uno va planteando, se replantee por el Fondo Monetario Internacional, trata de plantear para adelante el tema de los vencimientos de la deuda con el fondo. Recordemos que se deben 57.100 millones de dólares, 57.100 millones de dólares. Lo repito, parece una cifra, parece poco, digamos, pero es muchísimo. No, parece imposible de pagarse eso, Rubén. Parece imposible de pagar. Lo es, ¿no? Parece imposible de pagar. Exactamente. Entonces yo lo que digo es, vamos a tener al Fondo Monetario Internacional todo el tiempo. Y de hecho que yo creo que el fondo plantea esas auditorías trimestrales porque no quiere perder ni un dólar, digamos. Ahora, además de eso hay que agregarle una crisis económica mundial, donde tenés bancos estadounidenses que quiebran, donde tenés reformas, no sé, previsionales, reformas laborales en Europa. Entonces, fíjate que vos tenés en el macro, digamos, en el marco mundial, tenés una crisis económica. En el marco de Argentina o de país, digamos, más en lo micro, tenés un problema que tiene que ver con las deudas. Por lo tanto, nosotros creo que tenemos un escenario complejo y difícil para lo que viene. Creo que es un momento donde uno tiene que pensar, hasta te diría, en tratar de crecer de alguna u otra manera con los precios internacionales, crecer lo poco que se pueda internamente, tratar de amplificar los mercados internos, tratar de amplificar el sector manufacturero industrial, reforzar el sector manufacturero industrial del país, en este momento yo hablando de Argentina, que eso te permita por lo menos distribuir en Argentina, digamos, de la mejor manera el tema, todo lo que tenga que ver con los ingresos, con la riqueza, digamos. Claro. Por eso, Rubén, vos sabés que recién... y esto nomás, con esto cierro, Roberto, creo que nosotros, más allá de que tenemos un año electoral, se define también mucho de lo que va a venir en el futuro. Nosotros hoy, esta dicotomía entre Estado o mercado versus Estado versus mercado, es lo que se va a venir, digamos. O sea, es lo que se va a elegir. Si nosotros elegimos un Estado presente que pueda distribuir las riquezas o un mercado que lo que va a hacer básicamente es acumular más riqueza, que es lo que estamos viviendo, y mercado, hablando de mercado amplio, ¿no? Mercado financiero, mercado, también los mercados concentrados de alimentos y comercialización de alimentos. Entonces, creo que eso es lo que viene, y creo que dependiendo de eso también, de cómo salgan las elecciones, puede ser mucho más difícil o un poco menos difícil, digamos. Vos sabés que recién también en esta charla que teníamos con Aguilar, él dijo que ya no hay margen para un shock expansivo, que sí es necesario una política de shock, una política de estabilización económica, pero que dolorosamente esa política de estabilización va a ser sumamente contractiva, va a ser muy duro. Por eso él proyectaba que los años que vienen, los próximos 2 años, van a ser muy duros para nuestro país. Y uno dice, pero no es que venimos de fiesta en fiesta, no es que los argentinos la venimos pasando bien, al contrario, ¿no? Venimos observando la pérdida del poder adquisitivo permanentemente. ¿Qué se hace ante esto, Rubén? Y mirá, hoy creo que nosotros tenemos un problema, lo venimos hablando en el programa hace mucho tiempo, que tiene que ver con el proceso inflacionario, ¿no? Y donde el Fondo Monetario Internacional también aparece en ese proceso inflacionario, reforzando ese proceso a través de las recetas, las llamadas recetas, digamos.
y de los pedidos de ajuste que tiene. Entonces creo que en ese ámbito creo que hoy estamos siendo rehenes del fondo. ¿Y por qué digo esto? Porque no tenemos anclas. Nosotros teníamos, ¿cuáles eran los anclas que te permitían a vos por lo menos desacelerar? Por un lado el tipo de cambio, y por otro lado el tema de los acuerdos de precios, si se quiere, o programas de acuerdo de precios que vos tenías. Hoy no podés desarrollar un acuerdo de precios por el tema de la inestabilidad y sobre todo la incertidumbre que corre, teniendo en cuenta que vos no podés tener un ancla como el tipo de cambio. Al no tener un ancla como el tipo de cambio, tenés un dólar blue que te toca los 500 pesos, tenés las remarcaciones de precios que se hacen teniendo como referencia ese dólar blue, ese dólar ilegal, digamos. Entonces, creo que hoy necesitas, sí o sí, Roberto, un gran acuerdo social, político y económico, digamos, donde estén todos los sectores. Yo no voy a dejar de cansarme de repetir esto, porque vos me has escuchado muchas veces. Sí, claro. Pero todavía no lo hemos podido hacer. Se han sentado algunos sectores concentrados de la economía, que son aquellos que remarcan los precios, que son muchos de los que remarcan los precios por ese poder de mercado que tienen, pero no han cumplido con los programas, que no han cumplido con, digamos, esos acuerdos que se llevaron adelante. Entonces, hoy, si no podés por lo menos cerrar ese acuerdo, es muy difícil, porque no tenés ancla. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno y el ministro de Economía? Tratar de, por ejemplo, ver cómo evoluciona digamos, la tasa de interés. Está manejando la tasa de interés hoy. Dice, bueno, nosotros tenemos que secar la economía, o sea, sacar dinero en circulación. ¿Y cómo hace? Aumentando la tasa de interés. Ahora, ese aumento de tasa de interés te repercute en los préstamos o créditos que se puedan llegar a hacer, claro, ¿no? Para la pequeña y mediana empresa o para la pequeña y mediana industria. Claro, y imagínate, Rubén, el hombre o la mujer que te están escuchando y digan, si lo sabré yo que me retrasé con el pago de la tarjeta de crédito y que pude pagar el mínimo, imagínate la tasa de interés como le repercute también, ¿no? Exactamente, fíjate cómo se dio también, porque bueno, la mayoría tenemos tarjeta. Ahora agregaron en las tarjetas de crédito un pago flex, se llama pago flex, que lo que te hace es flexibilizar el pago. Antes eran 3, 6 cuotas, ahora lo que te dice es, bueno, ¿cuánto puedes pagar vos? Y dependiendo de eso, vos podés establecer qué cuota querés. 6, que querés 9. Ahora, dependiendo de la cuota, te aumenta entre un 102% y en un 125% de aumento. Entonces, si bien vos hoy vas a tener un alivio, el mes que viene claro, vas a estar pagando, digamos, mensualmente entre un 7 y un 8%, digamos. O sea, fíjate, y eso te marca también cómo viene el proceso inflacionario, ¿no? Entre un 7 y un 8%, es decir, que digamos, ya vas a tener una quita de poder adquisitivo el mes que viene entre un 7 y un 8% solamente en cuanto a tarjeta de crédito. Claro. A eso tenés que sumarle todo lo que tenga que ver con los precios de las remarcaciones que se van a venir el mes que viene, por ejemplo, por la corrida que tuvimos este mes, digamos. O sea, bueno, casi finalizando el mes de abril, digamos. Claro. Rubén, vos hablaste del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué hacemos con ese acuerdo? Porque ya desde el propio gobierno vienen sosteniendo que es incumplible el acuerdo que se aprobó hace un poco más de un año y que es prácticamente imposible cumplir ese acuerdo. Y el fondo está poniendo cada vez más condiciones como para reformular ese acuerdo. ¿Qué se debe hacer? No debe ser sencilla la solución, ¿no? No es para nada sencilla, pero creo que se tienen que poner en la mesa todas las cuestiones. Yo hablaba de la crisis mundial, yo hablaba de la sequía, hablaba de la crisis económica que tienen los países, no solamente en nuestro país, sino también los países de la región. Es decir, que es una crisis generalizada, entonces eso hay que ponerlo en el tapete, y hay que ponerlo en ese replanteo de las metas
que plantea el Fondo Monetario Internacional. Hoy es imposible, primero, acumular reservas y cumplir con la meta de reserva. Cumplir con la meta de inflación. El Fondo Monetario Internacional para este año planteaba una inflación que esté menos del 60%. Uh-huh. O sea, bueno, imposible, ¿no? Vos ya vas a tener para el primer trimestre, casi el primer cuatrimestre, vas a tener un 25, digamos, por arriba del 25. Entonces, es casi imposible cumplir con la meta. Una tasa de interés que esté por debajo del 60, del 50, 60%. Hoy ya tenés una tasa que está arriba del 80, 81%, porque justamente no tenés anclas posibles para poder tratar de desacelerar la inflación. Entonces, todas estas cuestiones, yo creo que es necesario ponerlas en el tapete. Claro. Y otra de las cosas, fíjate cómo se está buscando Argentina, y me parece bien, digamos. Creo que hoy tenemos un problema que es el dólar, no podemos acumular reservas y no podemos pagar deuda o digamos, importaciones en dólares, porque si no, directamente ya nos quedaríamos sin reservas en dólares. Entonces se está ocupando otros tipos de mecanismos. Esto no sé si vos lo viste, esta semana, que tiene que ver con la desdolarización de todo lo que tenga que ver con los intercambios bilaterales, tanto con China como con Brasil, que son los dos grandes socios comerciales de Argentina. Con China ya se avanzó muchísimo a través de los swaps, es decir, que empresarios argentinos que digamos intercambien todo tipo de productos con empresarios chinos van a estar pagando en los swaps, digamos. Los swaps son justamente préstamos que hace China a nuestro país y que se pueden utilizar en caso de en diferentes cuestiones, digamos, o sea, en este caso se van a utilizar para los intercambios. Con Brasil se está tratando de llevar lo mismo. Todavía no está cerrado cómo va a ser el mecanismo, pero la idea sería a través del Banco del BRICS, de los BRICS, digamos, claro, donde Dilma Rousseff es justamente directora. Entonces me parece importante estos nuevos mecanismos, porque por supuesto que no va a ser fácil, Roberto, ¿no? Claro, porque no. Esto también va a tener un impacto en el Fondo Monetario Internacional, que hoy lo maneja Estados Unidos. Claro. Y Estados Unidos, o sea, ahí vos tenés también un problema, digamos, también tenés un análisis internacional, si se quiere. Claro, un conflicto casi geopolítico, ¿no?, que se da en el marco internacional. Exactamente, porque Estados Unidos no va a querer perder el poder, digamos, que tiene su moneda en el mundo. Y si Argentina comienza a realizar estos nuevos mecanismos, tanto con China como con Brasil, y es a través del swaps, que son yuanes, Estados Unidos, al verse medio comprometida su moneda como poder, por supuesto que va a decir al Fondo Monetario Internacional, apretar un poco más a la Argentina o a los países subdesarrollados. Yo creo que es momento también para debatir eso. Claro. Vos sabés que durante la semana, Rubén, sí, no sé si viste, o no sé si observaste la nota que da Carlos Maslatón, analista financiero, operador financiero por excelencia, libertario él o liberal, como él se define. Él dijo que Cristina Fernández tenía razón cuando recientemente la vicepresidenta en un acto dijo que volver al Fondo Monetario Internacional fue criminal y que nada de lo que se desprenda del Fondo Monetario en cuanto a recetas, en cuanto a medidas, va a ser favorable para nuestro país. Y dijo que hay que salirse del fondo. ¿Ves un escenario de que se pueda salir del fondo en este marco en donde contábamos hay solamente un poco más de 2.000 millones de dólares de reservas en el Banco Central? Mira, no me parece que se pueda salir del fondo, digamos, porque no te va a dejar salir. De hecho, no te Estamos va a dejar entrampados, salir. Entonces. Ese es el tema, no te va a dejar salir. Ahora, es la única posibilidad, rediscutir ese acuerdo con el fondo. Y para rediscutir ese acuerdo también me parece que se puede utilizar a los países de la región para presionar, para rediscutir. De hecho, Lula da Silva ya lo dijo, ¿no? Que Argentina está haciendo, le colocan una daga en el cuello el Fondo Monetario Internacional y que él va a hablar para tratar de que esa situación no esté. O sea, ¿estamos con la daga en el cuello, Rubén?
Y estamos digamos, somos rehenes, de vuelta, somos rehenes del fondo. Yo creo que estamos siendo rehenes y vamos a ser rehenes del fondo, y más si no rediscutimos ese acuerdo con el fondo. Pero tenemos con qué discutir, Rubén, porque siempre el acreedor, sobre todo ante un deudor que no tiene demasiada capacidad como para afrontar esa deuda, lleva las de perder, ¿no? Siempre el deudor es la que lleva las de perder y el acreedor el que impone las condiciones. Y en este caso es el fondo el que nos va a imponer las condiciones. Sí, yo creo que se puede discutir tanto vencimientos como también el tema de las tasas, digamos. Recordemos que se están cobrando sobre tasas de interés de parte del fondo, y también los vencimientos se lo podrían, digamos, patear un poco más para adelante. Decirle que sí, que se lo va a pagar, pero que se va a pagar teniendo en cuenta condiciones, digamos, reales. Hoy tenemos esa realidad, tenemos una crisis económica, tenemos una crisis mundial, y esa crisis nos lleva a tener falta de reservas, a tener un proceso inflacionario, a tener, bueno, la sequía, digamos, que también impacta en el tema de aumento de reservas a través de las exportaciones. Entonces creo que todo el marco ese se puede poner en discusión y patear para adelante todos los vencimientos, patear para adelante también, digamos, los pagos que teníamos para este año, y por lo menos tratar de crecer lo que se pueda, y con eso tratar de... Rubén, y nosotros adelantábamos que otro de los temas que íbamos a tratar de profundizarlo con vos tenía que ver con esta iniciativa, más allá de este contexto bastante complejo, bastante difícil que estás describiendo, que venimos sosteniendo también en el programa de hoy, que atraviesa la economía argentina. ¿Hay momento, hay tiempo para plantear un proyecto como para reducir la jornada laboral en nuestro país? Sí, yo creo que sí. Creo que, de hecho, muchos de los países de Europa y de la región ya lo están debatiendo, y algunos ya lo han aplicado, digamos. Argentina es uno de los países con jornadas laborales más extensas del mundo. Hoy tenemos 48 horas semanales. Imagínate vos, que para que vos te des una idea, estamos cerca de países como Mongolia o Pakistán, donde la carga horaria casi supera las 50 horas. Uh-huh. Pero del otro lado, que generalmente muchas personas quieren compararse, y está bueno que en este momento se compare, como muchos países europeos, Australia, Noruega, Dinamarca, Holanda, bueno, el propio Estados Unidos, tienen semanas que van desde las 30 a las 35 horas. Es decir, que hay antecedentes que ya te plantean de que se puede, digamos, reducir la carga, digamos, semanal que tenga el tema del trabajo. Claro. Ahora, ¿y los salarios, Rubén, se reducen también o quedan iguales? Es decir, no. Vamos a cobrar lo mismo que cobramos ahora, pero trabajando menos. Exactamente. De hecho, esa era una... Vos no sabés la sonrisa que le sacaste, a nuestro operador. De oreja a oreja, ¿no? Me imagino, no solamente al operador, sino también a varios trabajadores y trabajadoras que también me preguntan esto, me dicen, pero tiene que ver con, se reduciría el salario, y está plasmado en el proyecto de que el salario no se va a reducir. De hecho, se van a seguir los convenios colectivos de trabajo, se van a seguir las paritarias. Lo que se está planteando es una reducción de la jornada laboral. De hecho, hay varios proyectos que ya se plantearon. Hay uno del secretario general de la CTA, digamos, Hugo Yasky, que hoy es diputado nacional, que pretende reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. Después tenemos también otro de representante de la bancaria, que es Claudia Ormaechea, que plantea, digamos, que haya un tope de 36 horas por semana, con 6 horas máximo por jornada. Fíjate vos cómo será eso, ¿no? Uh-huh. Y la idea es básicamente que te permita a vos también, y de hecho hay muchos estudios, esto da para un programa entero casi, hay muchos estudios que plantean que cuando vos reducís la jornada laboral,
aumenta la productividad, pero además de aumentar la productividad, hay un trabajador o una trabajadora feliz, digamos. Y vos me vas a decir qué loco, ¿no? Porque ¿qué tiene que ver? Y sí, un trabajador feliz o una trabajadora feliz, también hay una investigación que se hizo en México, donde lo que se hizo fue comparar la felicidad y el trabajo, fíjate cómo se da, ¿no? Y lo que se dice es que un trabajador feliz es más productivo. Ahora, ¿cómo sería un trabajador feliz? Y que tenga un trabajo formal, bien pago. Eso permitiría que vos te aumente la productividad, y ese aumento de la productividad se traduzca en mayores ganancias, no solamente para el empresario o la empresaria, sino también para el trabajador, digamos. Además tiene varios impactos positivos en cuanto al ambiente también, Roberto, porque se ha estudiado también que hay una reducción en la combustión, porque vos ya tendrías necesitarías menos transporte, tendrías menos gasto de energía, y también habría menos circulación de la gente, digamos. O sea que también evitarías accidentes, por ejemplo, reducirías la tasa de accidentes, digamos. Entonces tiene muchas cosas positivas, y también otra de las cosas que me parece importante resaltar, Roberto, y el por qué debería debatirse la reducción de la jornada laboral en Argentina, y tiene que ver con que el costo salarial cayó un 19% entre el 2016 y el 2022. Y fíjate, entre el 2019 y 2022 se registró también una reducción del salario medio, ¿sí? 4,5%, en el marco de una expansión de la productividad. Es decir, que la gente sigue trabajando muchísimas horas, y la productividad no es que se genera, no es que es mucho mayor. Entonces, vos reducirías la jornada laboral y eso te haría aumentar la productividad, digamos. Por supuesto que también tienen otros objetivos, digamos, estos proyectos presentados, y uno de los objetivos que a mí me parece muy importante tiene que ver con, hoy tenemos una informalidad que está en el 45%. Entonces, lo que se trata de hacer es también poner en el tapete, a través de estos proyectos, la posibilidad de que esa informalidad se traduzca en formalidad, digamos. Es decir, que los trabajadores puedan gozar también de los beneficios de un trabajador formal, es decir, de los aportes, de los aportes jubilatorios, de una obra social. Entonces, creo que tiene muchas cuestiones, digamos, positivas y casi ninguna negativa, digamos. Le han preguntado a Daniel Funes de Rioja, digamos, que es el presidente de la UIA. Claro, yo me imagino que no debe estar muy contento. Y él decía, digamos, que no es momento para que haya una modificación del máximo legal, digamos, porque ya está establecido en el contrato individual o colectivo. Eso es lo que hablaba, digamos. Y también puso acento en el tema de la informalidad. Pero ¿qué pasa? Claro, vos planteás esto, porque esto también tiene un fondo, Roberto, que tiene que ver con la distribución de riqueza, y claro, hay muchos sectores empresariales, corporativos, que no van a querer ir adelante. Pero por lo menos que lo lleven. De hecho, la idea es que la semana que viene se reúna la Comisión de Legislación del Trabajo en la Cámara de Diputados y se pueda invitar a sindicatos, a empresarios a debatir este proyecto y se pueda, de hecho, hay varios proyectos y que se pueda, digamos, despachar uno solo, después de un debate. Creo que nosotros nos debemos el debate, pero creo que es importante también saber de que detrás de esto hay una distribución de riqueza. ¿Por qué la distribución de riqueza? Porque la jornada laboral implicaría menos horas, más productividad, y esa productividad también implicaría mayor distribución de riqueza entre los trabajadores y el empresariado, ¿no? ¿Es posible esta propuesta de reducción de jornada laboral en donde los empresarios van a querer seguir imponiendo condiciones y por el otro lado la situación política
aventura un posible eventual gobierno de la derecha, que nunca la derecha ha sido propensa a tirarle un centro a los sectores menos pudientes. Me parece que si la derecha se queda con el gobierno, va a hacer lo que no pudo hacer en su momento, digamos, que tiene que ver con la reforma previsional, la reforma laboral. Bueno, ni que hablar, digamos, de acordar con el Fondo Monetario Internacional los préstamos a corto plazo. Yo creo que tenemos un escenario muy difícil en caso de que la derecha vuelva, y muy difícil también en cuanto a los sectores más desfavorecidos, y ni que hablar a los trabajadores y trabajadoras, porque eso ya lo han planteado, ya lo han planteado el sector de los libertarios, digamos, con Javier Milei en la cabeza, ha planteado que va a sacar el ministerio, va a bajar el rango de los ministerios, Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud, lo que se hizo en su momento en el gobierno de Mauricio Macri, y si se reduce, eso también implica reducción de recursos para políticas públicas para esos sectores, digamos, es decir, menos programas de salud, menos hospitales, menos salitas, salitas de primeros auxilios, ni que hablar, digamos, de el desarrollo social. Imagínense que hoy tenemos un gran programa, digamos, entre los Progresar, Conectar Igualdad, bueno, ni que hablar de los potencial, que por lo menos lo que hacen es sostener, sobre todo, digamos, que la mesa de esos hogares puedan estar con un plato de comida, digamos. Bueno, en caso de que se reduzca, se va a reducir todo lo que tenga que ver con esos programas, y por lo tanto va a ser más ajuste, porque esos recursos los van a destinar para pagar al Fondo Monetario Internacional o para justamente quedarse con bonos, con todo lo que tenga que ver con el mercado financiero especulativo, digamos. O sea, hoy cuando yo digo lo que está en juego es Estado versus mercado, no es una consigna, es un hecho, y es lo que nos va a marcar hacia futuro qué es lo que vamos a tener, porque el mercado lo que quiere es obtener mayores ganancias, no quiere distribuir, quiere acumular mayores ganancias. Entonces, si esos sectores, no solamente de los libertarios, también de Juntos por el Cambio, porque vos la escuchabas a Patricia Bullrich, Larreta, que también privatizó mucho de la costa de la ciudad de Buenos Aires, es decir, ese es, digamos, su proyecto. No lo quieren decir a viva voz y lo dicen ahí entre dientes, digamos, porque realmente tiene un impacto muy negativo en cuanto a su campaña. Imagínate que salgan a decir que van a privatizar, y bueno, de hecho lo dijeron también en algunos medios, que lo que querían es privatizar la obra social, digamos, volver a la AFJP. Imagínense, ¿no? En este marco donde vos tenés ya una crisis económica social, volver a la AFJP, directamente seríamos Grecia, se prendería fuego todo, digamos. Y ni que hablar muchas de las empresas estatales que lo quieren hacer es privatizar. Entonces, ahí tenés, eso es lo que plantea el mercado y eso es lo que plantea el sector de la derecha, digamos, de la derecha. Y por el otro lado tenés el sector del Frente de Todo, digamos, que plantea una mayor presencia del Estado. Yo creo que, por supuesto, hubo errores en el gobierno actual de comunicación y de políticas hacia adelante, pero creo que de esta manera, creo que la única forma de salir de esta crisis es a través de la política y a través de un Estado presente. Creo que hay que modificar muchas cosas, sí, hay que modificar muchas cosas, pero creo que ahí tenés el otro proyecto, ¿no? Un proyecto más nacional, más popular, donde, digamos, el Estado sea uno de los actores principales en cuanto a digamos, a las políticas públicas, ¿no? Bien. Creo que eso es lo que vamos a votar este año, digamos. Clarísimo. Estado versus mercado. Estado versus mercado.